Quizás quieras controlar a alguna perra o a algún idiota, o mejor digamos que solo estás de curioso. La última técnica que mencionaré en este video es tan asquerosamente oscura que probablemente cierren el canal por mencionarla. Hoy te explicaré 7 técnicas prohibidas de manipulación. Recuerda que este conocimiento es mejor conocerlo a no conocerlo. Si necesitas más poder y mandar todo al carajo, consigue el manual de manipulación en la descripción. Bienvenido a esta tercera parte de tu serie favorita. Necesito que revientes el botón de like y la bandeja de comentarios para la cuarta parte. Manipular a manipuladores. Pero bien, vamos a comenzar. Primero, gaslighting extremo y despersonalización. El gaslighting extremo no se trata solo de hacer que alguien dude de un recuerdo o de una conversación. Se trata de destruir por completo la percepción de la realidad de la víctima, hasta el punto de que ya no confíe en sus propios sentidos ni pensamientos. Es una manipulación que empieza de forma sutil, casi imperceptible, pero que va escalando hasta que la víctima ya no sabe qué es real y qué es una ilusión. Imagina que tu pareja te dice: anoche hablamos sobre esto, y tú respondes con total seguridad: eso nunca ocurrió. Si insiste, te ríes suavemente y le dices: últimamente te noto muy confundido. La clave es el tono, no agresivo, no enojado, solo calmado y condescendiente para hacerle sentir que su percepción está defectuosa. Pero negar los hechos no es suficiente. Tienes que manipular también las pruebas físicas. Si ella deja las llaves en la mesa, las mueves, y cuando pregunte dices: siempre las dejas ahí. No entiendo por qué te alteras tanto. Cambias pequeños detalles en la casa, reorganizas los muebles, escondes objetos y luego afirmas que ella está imaginando cosas. Siembra la duda en cada interacción. Pero el verdadero poder del gaslighting extremo está en la culpa. Cuando la víctima empieza a dudar de sí misma, conviertes esa confusión en culpa. Si ella se frustra o te acusa de manipulación, respondes con calma y decepción. ¿De verdad piensas eso de mí? Me duele que me acuses de algo así después de todo lo que hago por ti. De repente, el foco cambia. Ya no es sobre lo que ocurrió o no ocurrió, sino sobre cómo te hizo sentir su acusación. La víctima empieza a sentirse mal por haberte cuestionado, y ahí es donde introduces la fase final, la validación intermitente. Después de una serie de ataques, te acercas y le dices suavemente: perdón si te hice sentir mal. Solo quiero ayudarte. La víctima, emocionalmente rota, siente un alivio inmediato porque tú, la misma persona que la está destruyendo, te estás presentando como su salvador. Se convierte en un ciclo adictivo donde la víctima asocia tu presencia con seguridad y validación, incluso cuando tú eres la causa de su sufrimiento. Por ejemplo, imagina que tu pareja empieza a decirte que está sintiendo que pierde el control, que siente que algo no está bien. Ahí le dices: quizás deberías ver a un terapeuta. Estoy preocupado por ti. Le haces creer que el problema está en ella, no en lo que tú haces. La víctima empieza a desconfiar de sí misma y a depender de ti para interpretar lo que sucede a su alrededor. Su seguridad interna desaparece y la única referencia emocional que le queda eres tú. Y cuando finalmente explota, gritando que tú la estás manipulando, la miras con calma y le dices: ¿ves lo que te digo? Te estás volviendo paranoica. Entonces, cuando ella rompe en llanto y se siente perdida, le dices con ternura: no te preocupes, yo estoy aquí para ti. Ese es el momento exacto en el que sabes que la tienes completamente bajo tu control. La víctima ha perdido la confianza en sí misma, en su percepción y en su memoria, y ahora depende de ti para interpretar la realidad. Su mente ya no es suya, ahora te pertenece. 2. Ingeniería de trauma. Creación de dependencia a través del dolor. Si el gaslighting destruye la percepción de la realidad, la ingeniería de trauma destruye la estabilidad emocional de la víctima y la reemplaza con una dependencia enfermiza hacia el manipulador. No se trata solo de hacerle daño a alguien,
Se trata de convertirte en el único alivio posible para ese dolor. El truco está en controlar el ciclo de daño y alivio, para que la víctima empiece a asociar tu presencia con seguridad, incluso cuando tú eres la causa directa de su sufrimiento. Primero, tienes que identificar las vulnerabilidades emocionales de la víctima. ¿Tiene miedo al abandono? ¿Tiene heridas emocionales de la infancia? ¿Tiene una autoestima frágil? Una vez que identificas esos puntos débiles, empiezas a explotarlos sistemáticamente. Si la víctima tiene miedo al abandono, comienzas con actos sutiles de desapego. Dejas de responder sus mensajes durante horas, cancelas planes sin explicación, te muestras distante emocionalmente. Si la víctima intenta acercarse o buscar respuestas, la ignoras o respondes con frialdad. No estoy de humor ahora. Si la víctima empieza a alterarse o a pedir explicaciones, te haces la víctima. ¿Por qué siempre tienes que presionarme? La clave es crear una sensación de inseguridad constante, haciendo que la víctima nunca sepa si estás ahí para ella o si la vas a abandonar. Pero la manipulación real empieza cuando introduces el alivio intermitente. Después de una fase de desapego y frialdad, cambias repentinamente de actitud. Te muestras cariñoso, atento y protector. Si la víctima ha estado llorando o rogándote atención, de repente le dices: «Lo siento mucho, es que últimamente he estado estresado. Te amo, no quiero perderte». La víctima, que ha estado en un estado de ansiedad y desesperación, experimenta una liberación emocional tan fuerte que empieza a asociar tu afecto con el único alivio posible. Pero aquí está el truco. Después de ese momento de validación, vuelves a retirarte emocionalmente. Creas un ciclo de dolor y recompensa, donde la víctima empieza a no anticipar que el dolor será seguido por alivio, pero solo si se mantiene cerca de ti. Por ejemplo, imagina que comienzas a distanciarte de tu pareja durante días, mostrándote frío y desinteresado. La víctima te pregunta qué está pasando y tú le respondes: «Solo necesito algo de espacio». La víctima empieza a entrar en pánico, siente que te está perdiendo. Entonces, justo cuando ella empieza a aceptar la ruptura, vuelves y le dices: «No puedo estar sin ti». La víctima, que ha estado al borde del colapso emocional, experimenta un alivio tan profundo que interpreta esa validación como una prueba de amor. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que la has condicionado emocionalmente. Ahora asocia el dolor con tu ausencia y el alivio con tu regreso. Y cuando haces esto repetidamente, el cerebro de la víctima empieza a adaptarse a este patrón, desarrollando una dependencia emocional similar a una adicción. Lo peor de la ingeniería de trauma es que la víctima no puede entender lo que está ocurriendo. Desde fuera, parece que la relación está pasando por altibajos normales, pero lo que realmente está ocurriendo es un ciclo de control y recompensa diseñado para destruir la autonomía emocional de la víctima. La víctima empieza a hacer cualquier cosa para evitar que vuelvas a retirarte emocionalmente. Cede a tus demandas, tolera tus maltratos, acepta tus mentiras y traiciones, porque su cerebro ya ha sido condicionado para creer que solo tú puedes ofrecerle alivio. Ese es el momento en el que la manipulación alcanza el nivel máximo, cuando la víctima siente que, aunque le hagas daño, necesita que seas tú quien le cure las heridas. En ese punto, ya no importa cuánto la destruyas emocionalmente, porque la has condicionado para que te vea como su única salvación. La víctima está atrapada y tú tienes el control total. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real, desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan.
Corre a la maldita descripción para conseguirlo. Y si no lo quieres, continúa viendo este video. Tercera implantación de falsos recuerdos. Memoria falsa. La implantación de falsos recuerdos no se trata solo de hacer que alguien dude de su memoria. Se trata de reescribir su pasado para manipular su presente y controlar su futuro. Si puedes cambiar lo que alguien cree que ocurrió, puedes moldear su identidad, sus decisiones y su percepción de la realidad. El truco está en introducir pequeñas distorsiones sobre hechos reales, sembrando la duda y luego ofreciendo una versión falsa pero coherente de lo que realmente ocurrió. Imagina que tu pareja recuerda que en una fiesta alguien le hizo un comentario incómodo. Tú aprovechas ese recuerdo confuso para insertar un detalle falso. Sí, después de que te fuiste, él me dijo que le parecías insoportable. La víctima recuerda vagamente el evento, así que el cerebro empieza a rellenar los huecos con la información que tú proporcionas. El recuerdo empieza a deformarse, y como tu versión es detallada y segura, la víctima lo acepta como verdadero. Pero ahí no termina el proceso. Refuerzas el recuerdo falso recordándoselo casualmente días después. Nunca entendí por qué eras amiga de alguien así. Si la víctima duda, respondes con seguridad. ¿En serio no te acuerdas? Fue muy claro. Si la víctima sigue insegura, le dices con calma, estabas muy cansada esa noche. Es normal que no lo recuerdes. La víctima empieza a creer que realmente olvidó algo importante, y como tú le proporcionas la versión correcta, empieza a confiar en tu interpretación más que en su propia memoria. El verdadero poder de esta técnica está en manipular recuerdos emocionales profundos. Si logras convencer a la víctima de que fue rechazada, traicionada o abusada en el pasado, aunque nunca haya ocurrido, puedes moldear su comportamiento y sus decisiones futuras. Si le dices, recuerdo que una vez me contaste que tu madre solía gritarte mucho cuando eras pequeño. La víctima puede responder confundida, ¿yo te dije eso? Y ahí introduces el refuerzo emocional. Sí, incluso lloraste cuando me lo contaste. El cerebro empieza a aceptar ese recuerdo porque encaja emocionalmente con otras experiencias reales de inseguridad o rechazo. Y cuando la víctima acepta ese falso recuerdo, empiezas a usarlo para manipularla. Ahora entiendo por qué te cuesta confiar en la gente. La víctima empieza a alejarse de las personas que la traicionaron y a confiar únicamente en ti, porque tú eres el único que conoce la verdad. Cuando la víctima acepta una nueva narrativa sobre su pasado, empieza a comportarse según esa versión distorsionada de la realidad. Si cree que un amigo la traicionó, cortará esa relación. Si cree que sus padres fueron abusivos, se distanciará emocionalmente de ellos. La víctima cree que está actuando según su propia lógica, pero en realidad está respondiendo a una narrativa que tú creaste. Su pasado, su identidad y sus decisiones ahora están bajo tu control. Seducción y rechazo repetitivo. Lazo traumático. La seducción y rechazo repetitivo crea una adicción emocional brutal al manipular el sistema de recompensa y castigo del cerebro. No se trata solo de manipular los sentimientos de alguien, sino de convertirte en la única fuente de alivio emocional. El proceso comienza con una fase de seducción intensa. El manipulador se muestra perfecto, atento, detallista y emocionalmente disponible. La víctima siente que ha encontrado a su alma gemela. Las promesas son profundas, las conversaciones intensas, el sexo es apasionado. El cerebro de la víctima empieza a liberar dopamina y oxitocina en niveles altísimos, creando una sensación de conexión y seguridad absoluta. Y justo cuando la víctima empieza a relajarse y sentirse segura, viene el golpe. El manipulador empieza a retirarse emocionalmente. Deja de responder mensajes, se vuelve frío y distante, empieza a cancelar planes o mostrar desinterés. Si la víctima le reclama, responde con frases vagas y condescendientes. Estás exagerando. Necesitas relajarte. La víctima pasa de un estado de euforia a una sensación de abandono y ansiedad brutal. Pero justo cuando está al borde del colapso emocional, el manipulador regresa con una actitud cariñosa y arrepentida. Perdón por desaparecer.
Estaba confundido, pero te necesito. El alivio que siente la víctima es tan intenso que empieza a asociar el regreso del manipulador con una sensación de seguridad y placer. El cerebro libera dopamina nuevamente, reforzando el vínculo emocional y creando una respuesta adictiva. El ciclo se repite: seducción intensa, rechazo emocional y finalmente reconciliación. Con cada repetición, la víctima se vuelve más dependiente emocionalmente. El dolor del rechazo es tan brutal que la víctima hará lo que sea para recuperar esa sensación de alivio y conexión. Si el manipulador empieza a coquetear con otras personas o muestra signos de desapego, la víctima entra en pánico y empieza a justificar o tolerar el maltrato solo para mantener la relación. Lo más oscuro de esta técnica es que el cerebro empieza a asociar el dolor con el amor, generando una respuesta adictiva que es casi imposible de romper. La víctima deja de buscar una salida porque ha sido condicionada para creer que el amor verdadero implica sufrimiento y alivio constante. Ese es el momento en que el manipulador gana, cuando la víctima empieza a justificar el abuso solo para sentir el alivio de que el manipulador regrese. Quinta, inversión de culpa completa, proyección psicopática. Aquí empezamos con lo grueso. Este contenido es únicamente de carácter informativo y educativo. No promuevo ni justifico de ninguna manera las técnicas mencionadas. El objetivo es ayudarte a reconocer y protegerte de manipulaciones extremas. La inversión de culpa completa es una técnica enfermiza porque convierte al manipulador en la víctima y a la víctima en la culpable. El manipulador no solo evita la responsabilidad de sus actos, hace que la víctima crea que fue ella quien provocó el daño. Cuando esta técnica funciona, la víctima deja de defenderse y empieza a buscar formas de mejorar para evitar el rechazo o el castigo. Todo empieza con una traición clara por parte del manipulador. Por ejemplo, si el manipulador es infiel y la víctima encuentra pruebas, mensajes o fotos, el manipulador responde con agresividad y victimización. ¿Por qué estabas revisando mi teléfono? Eso es una invasión de mi privacidad. Si la víctima insiste en buscar respuestas, el manipulador responde con desprecio. Claro, porque siempre tienes que hacer un drama por todo. La víctima empieza a dudar de sí misma pensando que el problema no fue la infidelidad, fue su reacción emocional. Si la víctima muestra enojo o tristeza, el manipulador intensifica el ataque. Si me dieras más atención, esto no habría pasado. Si la víctima llora o intenta alejarse, el manipulador cambia a una actitud de víctima. ¿De verdad vas a dejarme por un error? ¿Ves cómo reaccionas? Así nadie podría estar contigo. Ahora la víctima siente que fue su culpa por no ser suficiente, por haber descuidado al manipulador o por reaccionar mal. Un ejemplo brutal sería si el manipulador engaña a la víctima con una persona cercana, como una amiga, y cuando la víctima lo confronta, el manipulador responde con desprecio. Si no fueras tan fría, no habría tenido que buscar a otra persona. Si la víctima insiste en pedir explicaciones, el manipulador introduce culpa directa. Tú me hiciste hacer esto. Si hubieras sido más comprensiva, esto no habría pasado. La víctima empieza a sentir que el problema no fue la infidelidad, fue su incapacidad para satisfacer al manipulador. Si la víctima menciona que siente que está perdiendo la confianza en la relación, el manipulador introduce humillación directa. ¿Ahora vas a actuar como una paranoica? No puedo con tu inseguridad. Si la víctima intenta distanciarse para procesar el dolor, el manipulador responde con manipulación emocional. Ah, claro. Ahora me vas a castigar. Si me dejas ahora, sabré que nunca me amaste. La víctima empieza a creer que tiene que perdonar para demostrar que realmente ama al manipulador. Un caso enfermizo sería si el manipulador engaña a la víctima repetidamente, y cuando ella empieza a notar los patrones, el manipulador responde con frialdad. Si no confías en mí, ¿para qué estamos juntos? La víctima empieza a creer que el problema no es la infidelidad, es su inseguridad. El manipulador logra que la víctima sienta que necesita trabajar en la relación para evitar que la traición vuelva a ocurrir. La víctima empieza a aceptar el abuso como algo normal.
Y lo más enfermo es que empieza a sentirse agradecida cuando el manipulador deja de hacerla sentir culpable. Cuando esta técnica funciona, la víctima deja de pedir respeto y fidelidad. Si el manipulador la engaña, ella cree que fue su culpa. Si el manipulador la rechaza o la insulta, ella cree que debe mejorar. Si el manipulador le ofrece migajas de afecto después de una traición, la víctima siente que está siendo recompensada. El manipulador ha conseguido el control absoluto porque ahora la víctima cree que merece el abuso. Desmantelamiento de la identidad. Desconstrucción psicológica. El desmantelamiento de la identidad es una de las formas de manipulación más brutales porque no solo destruye la autoestima de la víctima, destruye su identidad desde la raíz. El objetivo no es solo que la víctima se sienta mal consigo misma, sino lograr que pierda por completo la conexión con quien es. La víctima deja de confiar en sus creencias, en sus gustos, en sus valores e incluso en sus deseos. Cuando el manipulador logra destruir la identidad de la víctima, la convierte en un cascarón vacío que puede ser moldeado a voluntad. El proceso comienza con una fase de ataque directo a la autoestima. El manipulador identifica los puntos de inseguridad de la víctima y empieza a explotarlos sistemáticamente. Si la víctima tiene éxito profesional, el manipulador lo minimiza. Sí, pero cualquiera podría hacer ese trabajo. Si la víctima recibe un cumplido por su apariencia, el manipulador responde con desprecio. No te emociones tanto. Solo te dijeron eso por educación. El objetivo no es solo hacer que la víctima se sienta insegura, sino destruir cualquier fuente externa de validación o autoestima. Si la víctima se siente bien consigo misma, el manipulador responde con sarcasmo o desprecio. ¿Te crees especial? Nadie más piensa eso. Cuando la autoestima de la víctima empieza a debilitarse, el manipulador escala el ataque hacia los valores y las creencias. Si la víctima es alguien moral o espiritual, el manipulador empieza a burlarse de esas creencias. Esa mierda de espiritualidad solo es para gente débil. Si la víctima defiende un valor personal, el manipulador responde con ataques calculados. ¿De verdad crees en eso? ¡Qué ingenua! Poco a poco, la víctima empieza a desconectarse de lo que antes le daba seguridad emocional. Pero aquí viene lo realmente enfermo. Cuando la víctima empieza a perder la confianza en sí misma, el manipulador introduce una nueva narrativa. Empieza a decirle cómo debe pensar, qué debe valorar y cómo debe comportarse. No tienes que ser tan ingenua. Si fueras más como yo, la gente te respetaría más. Un ejemplo asqueroso sería si el manipulador convence a la víctima de que es sexualmente defectuosa. Le dice cosas como, el sexo contigo es aburrido. No sabes cómo complacerme. La víctima empieza a sentirse inadecuada y para mejorar, acepta prácticas sexuales degradantes que antes le habrían parecido repulsivas. Si la víctima se resiste o se siente incómoda, el manipulador la culpa directamente. Si realmente me amaras, harías esto por mí. La víctima termina sometiéndose, no porque disfrute la experiencia, sino porque ha sido convencida de que eso es lo que necesita hacer para ser aceptada. Y cuando finalmente cede, el manipulador introduce una humillación adicional. ¿Ves? Ahora te comportas como una pu. La víctima ya no sabe quién es ni qué quiere. Solo sabe que tiene que complacer al manipulador para mantener la relación. Otro ejemplo enfermizo sería si el manipulador destruye la imagen corporal de la víctima. Si la víctima se siente cómoda con su apariencia, el manipulador empieza con comentarios sutiles. Estás subiendo de peso, ¿te diste cuenta? Ese vestido no te queda tan bien como antes. Si la víctima intenta defenderse o muestra incomodidad, el manipulador responde con burla, relájate, solo estoy siendo honesto. Cuando la víctima empieza a obsesionarse con su apariencia, el manipulador escala el ataque. Deberías empezar a hacer ejercicio. Tal vez si te arreglaras más me sentiría más atraído a ti. La víctima empieza a cambiar su apariencia para complacer al manipulador, pero él nunca valida el cambio. Si baja de peso, le dice, ahora te ves demasiado delgada. Si se arregla más, le dice, ahora te ves falsa.
La víctima termina atrapada en un ciclo de constante insatisfacción donde la aprobación del manipulador es imposible de alcanzar. El golpe final llega cuando el manipulador destruye las relaciones externas de la víctima. Si la víctima tiene amigos, el manipulador empieza a sembrar desconfianza. Tu amiga solo está contigo porque le das lástima. Si realmente te respetaran, te apoyarían más. Si la víctima intenta acercarse a su familia, el manipulador introduce conflicto. Tu madre siempre ha tratado de controlarte. Poco a poco la víctima empieza a aislarse y a depender exclusivamente del manipulador para obtener validación emocional. Si la víctima intenta alejarse o recuperar su independencia, el manipulador responde con desprecio y agresión. Mira cómo te va cuando intentas hacer las cosas a tu manera. Sin mí, no eres nada. Lo más enfermo de esta técnica es que, una vez que la víctima ha sido reducida a un estado de vacío emocional, el manipulador empieza a moldearla según sus necesidades. Si quiere que la víctima sea sumisa, introduce culpa y vergüenza cada vez que intenta mostrar independencia. Si quiere que la víctima sea agresiva o violenta, la manipula para que vea el mundo como un lugar hostil donde solo el manipulador es digno de confianza. La víctima ya no sabe quién es ni qué quiere. Su identidad ha sido destruida y reemplazada por un reflejo distorsionado del manipulador. Cuando alguien pierde su identidad, pierde también la capacidad de resistirse, y ahí es cuando el manipulador ha ganado por completo, cuando la víctima ya no sabe quién es sin él. Séptima amputación emocional: vacío inducido. La amputación emocional es la forma más enferma y brutal de manipulación porque no solo destruye la identidad de la víctima, la reemplaza por completo. El objetivo no es solo someter a la víctima, sino arrancarle toda voluntad y convertirla en una marioneta emocional que solo existe para reaccionar y obedecer. Cuando esto funciona, la víctima deja de ser una persona. Todo empieza con un desgaste psicológico brutal. Si la víctima menciona un logro personal, el manipulador responde con burla. ¿Eso es todo? No me impresiona. Si la víctima expresa una opinión, el manipulador la ridiculiza. Dios, qué básico eres. Si la víctima muestra felicidad o entusiasmo por algo, el manipulador la apaga con una frase letal. Relájate, no es para tanto. La víctima empieza a dejar de hablar, de expresar emociones y de tomar decisiones porque cada intento de ser ella misma termina en humillación. Cuando la autoestima ha sido destruida, el manipulador empieza a desmantelar directamente la identidad de la víctima. Si la víctima tiene una forma de vestir que la hace sentir cómoda, el manipulador la humilla. ¿De verdad vas a salir así? Pareces una pordiosera. Si la víctima intenta resistirse, el manipulador responde con frialdad. Bueno, haz lo que quieras, pero luego no te quejes si te miran raro. Si la víctima menciona algo importante para ella, como un recuerdo de infancia o una experiencia personal, el manipulador lo destruye directamente. Eso es una estupidez. Ya supéralo. Un ejemplo enfermizo sería si el manipulador destruye algo sentimental para la víctima. Si guarda una carta o una foto familiar, el manipulador la arranca o la quema frente a ella mientras dice: «Te estoy haciendo un favor. Esto solo te está atando al pasado». Si la víctima llora o intenta detenerlo, el manipulador responde con una sonrisa fría. ¿De verdad estás llorando por eso? Patética. La víctima empieza a desconectarse emocionalmente de sus propios recuerdos porque ha sido condicionada para sentir vergüenza por ellos. Cuando la víctima ha perdido su autoestima y su identidad, el manipulador escala hacia la humillación pública. Puede decirle a la víctima que hable en público solo para interrumpirla y corregirla frente a todos. Deja de decir tonterías. Estás haciendo el ridículo. Si la víctima intenta defenderse, el manipulador introduce la culpa. Solo intentaba ayudarte, pero claro, siempre eres tan sensible. La víctima empieza a retraerse, a hablar menos y a evitar cualquier situación donde pueda quedar expuesta porque ha sido condicionada para creer que todo lo que hace está mal. Un caso extremo sería si el manipulador empieza a reescribir directamente los recuerdos de la víctima. Si la víctima menciona una experiencia de abuso o traición en el pasado, el manipulador responde con calma: «Eso nunca pasó.
te lo estás imaginando. Si la víctima insiste, el manipulador responde con agresividad calculada. ¿Vas a seguir con eso? Ya basta de actuar como una loca. Si la víctima finalmente empieza a dudar de su propia memoria, el manipulador introduce una narrativa falsa. Lo que realmente pasó fue que tú lo provocaste. La víctima empieza a creer que su versión de la realidad está equivocada y empieza a confiar únicamente en la interpretación del manipulador. Su pasado ha sido borrado y reescrito. Cuando la víctima ha sido despojada de su identidad, el manipulador introduce un ciclo de validación y rechazo para terminar de aniquilar su autonomía emocional. Un día, el manipulador la elogia. Eres lo mejor que me ha pasado. Al día siguiente, la insulta sin razón. Dios, qué pesada eres. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Si la víctima intenta pedir explicaciones o buscar consuelo, el manipulador introduce frialdad total. No tengo tiempo para estas tonterías. La víctima empieza a vivir en un estado de ansiedad constante, buscando recuperar esa validación que solo el manipulador puede dar. Un nivel extremo sería si el manipulador obliga a la víctima a traicionarse a sí misma como prueba de lealtad. Puede obligarla a insultar a un amigo o a distanciarse de su familia. Si realmente me amaras, harías esto por mí. Si la víctima duda, el manipulador introduce culpa directa. Entonces todo lo que hemos vivido no significa nada para ti. Si la víctima finalmente cede y hace lo que el manipulador pide, el manipulador responde con calma. Ahora sí estamos conectados. La víctima empieza a ver la traición y el sacrificio como una forma de amor, hasta que no le queda nada propio. El golpe final llega cuando la víctima ya no sabe quién es. Si el manipulador le pregunta qué quiere hacer, la víctima responde automáticamente: lo que tú quieras. Si el manipulador le pide que se distancie de sus amigos o que mienta para protegerlo, la víctima lo hace sin cuestionar. Si el manipulador desaparece o la rechaza, la víctima entra en pánico porque ya no sabe existir sin él. La víctima ha sido condicionada para aceptar la traición, el abandono y la humillación como algo normal. Cuando esto ocurre, ya no hay resistencia. Si el manipulador decide destruirla emocionalmente, la víctima lo acepta. Si el manipulador desaparece, la víctima queda completamente vacía porque su identidad ha sido arrancada desde la raíz. Ya no queda nada de ella. La víctima no solo ha sido manipulada, ha sido borrada. La manipulación psicológica es una de las armas más peligrosas porque ataca desde adentro. Cuando alguien controla tus emociones, tu percepción de la realidad y tu identidad, ya no necesitas cadenas para estar atrapado. Estas técnicas no son simples juegos mentales. Son formas calculadas de control que pueden destruirte desde dentro sin que te des cuenta. La única forma de evitar caer en esto es entender cómo funciona el juego. Si este video te ayudó a ver las cosas con más claridad, dale like para que haga una parte 4 con más técnicas de manipulación que debes conocer para protegerte. Suscríbete para no perderte el próximo video y comenta si alguna vez has notado estas dinámicas en tus relaciones o en las de alguien cercano. Y si quieres llevar este conocimiento a otro nivel, puedes conseguir el manual completo sobre manipulación y control psicológico. Toda la información está en la descripción. Nos vemos en el próximo video.